¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con nuestra audiencia los temas de interés y de actualidad que forman parte de nuestra cotidianidad. Y este en particular sí que cobra una relevancia muy importante. Estamos en este especial de democracia, Juan, revisando los riesgos que podemos tener este próximo domingo, 29 de mayo, cuando acudiremos a las urnas a saber si habrá en primera o segunda vuelta mandatario colombiano. Y tenemos unos riesgos latentes porque el pasado 13 de mayo en las congresionales de marzo, gracias, se presentaron serias irregularidades y por eso hoy existen llamados de la Fiscalía y la Procuraduría al Registrador Nacional Alexander Vega. Hay una corporación que ha estado al frente de realizar las denuncias, recolectar las pruebas y hacer este llamado a que entre todos protejamos la democracia y entendamos estamos en riesgo frente a estas elecciones. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Caterine. Buenas noches a todos los televidentes del canal Televid y este programa Tendencia. Sí, como usted bien lo dice, sobre la democracia se ciernen muchas cosas. Una de ellas es que la deslegitime. Y usted deslegitima cuando hay fraude, porque pues uno dice, pues, ¿cómo va a haber fraude si la democracia tiene sus proyectos o su perspectiva amarrada para que no la usurpe nadie y la tumbe? Pero claro, pero es que tenemos seres humanos. Y cuando hay seres humanos, verdaderamente cualquier cosa puede pasar. En este caso, el 13 de marzo, Colombia Transparente sostiene, con muchos actores de la vida nacional, que hubo fraude electoral. Pero se nos avecina este domingo, Caterina, este domingo, la elección presidencial y no quisiéramos que algo pasara. Así es, pues Sergio Alzate de Colombia Transparente, muy buenas noches y bienvenido a Tendencias. Muy buenas noches para ti, Caterine, y para Juan Fernando, un gran saludo para todos. Y pues sí, realmente es un momento muy especial para la democracia del país. ¿Usted por qué entra a darle muela, como decimos en Colombia, al problema del 13 de marzo? ¿Qué fue lo que Colombia Transparente, que usted es el director, usted cómo se entusiasma ahí para meterse en ese berenjenal? Porque le voy a recordar a los televidentes de Colombia y el mundo. Tenemos un registrador de dudosas actuaciones. Tenemos una coalición que se lleva el 82% de los votos nuevos que aparecen después del 13 de marzo. O sea, ¿qué es lo que lo hace a usted meter en eso y a su corporación? Gracias, Juan Fernando. Pues a nosotros lo que nos hace involucrarnos en este proceso es realmente una información que nos llegó en el mes de octubre del año pasado sobre unos potenciales fraudes y unas maniobras que tendrían lugar en las elecciones tanto de marzo como las presidenciales, orientadas a cometerse unos fraudes, tanto en el tema de jurados de votación como en el software de escrutinios, y todo eso nos alertó mucho y decidimos crear esta iniciativa para poder investigar la realidad de lo que estas informaciones nos estaban indicando. En el caso, Sergio, de los jurados, vamos a detenernos allí. Hubo dos denuncias concretas, una que los jurados pudieron votar doble, que eso trajo un cambio muy significativo que desbalanceó el equilibrio democrático, y la segunda, frente a los jurados, fue la forma en la que fueron asignados a las diferentes colectividades que aspiraban o podían postular personas para ejercer esta labor, adicionalmente de que se han encontrado un alto número de inhabilitados que ejercieron esa función. Entonces tenemos tres cosas concretas con los jurados. Sí, con los jurados una cosa gravísima, y es que desde Registraduría, en un hecho inédito, fueron habilitados para votar en 2 ocasiones más de 600.000 jurados. Y eso es demasiado grave, porque es que depende de la voluntad de ellos si querían votar 2 veces o no. Entonces votaban en una mesa como jurados de votación y votaban en la otra como ciudadanos ordinarios. Lo grave es que para estas próximas elecciones la Registraduría aún no ha depurado y no ha impedido que vuelva a ocurrir.
lo que estamos entonces a portas de que con muchas más veras nos pase una falta o una falla estructural de realmente cuáles son los votos y cuáles son los votantes. En segundo lugar, fueron perfilados, hubo una negociación, se prueba, y esos son los elementos que se están investigando, cómo fue esa negociación para insertar perfiles, jurados perfilados, para que estos a su vez ayudaran a unos candidatos al Congreso y a unos partidos en específico, que finalmente pudieron ser allí donde se dieran esos episodios de fraude adicionales al doble voto. Sin duda, los que defendemos... ¿Usted iba a decir algo, Caterina? Sí, Juan, iba a decir, entonces 600.000 jurados que podían votar 2 veces es 1.200.000 votos que, digamos, estaban envenenados. O 600.000, sí. No, son 600.000. Bueno, 600.000 votos envenenados, pero Sí. 1.200.000 con mala intención porque podían votar doble y obviamente el que lo hizo sabía que estaba cometiendo una infracción. No, un delito. Un delito. El otro es el perfilamiento y que además todo eso termina en el favorecimiento de unos votos que aparecieron, pero que ya los vamos a revisar. Pero también hablábamos sobre las personas que estaban inhabilitadas para ejercer la función, que había personas que tenían incluso delitos penales, personas sancionadas por la Procuraduría. ¿Cómo no se depuraron esas bases de datos? Sí, efectivamente se pudo comprobar a posteriori que habían 3.000 personas que estaban inhabilitadas y que aún así estuvieron dentro del proceso de postulación y de selección de los jurados. Es gravísimo todo esto, y en especial porque el registrador ha impedido que se haga la depuración total de estas personas que votaron 2 veces. Entonces no solamente están habilitados de nuevo para votar 2 veces en las próximas elecciones presidenciales, sino que aquellos que votaron 2 veces ya no han sido depurados, no han sido sacados de esos listados. El registrador ha obstaculizado de manera continuada la investigación. Entonces es demasiado sospechoso que el registrador obstruya la investigación y se dedique a deslegitimarme a mí y a deslegitimar las denuncias. Él lo que tiene que hacer es abrirse, hacer ese sondeo y hacer esa investigación y permitir que las autoridades, que los partidos y que los candidatos, que la ciudadanía en general pueda evidenciar y pueda tener la tranquilidad de que esas personas que votaron 2 veces sean excluidos y sean llevados ante las autoridades. ¿Qué es lo que sucede con las personas que nos gusta la democracia, que vivimos con todo el esfuerzo dentro de la democracia, que nos dejamos apaciguar, no sé por qué ola rara, pero aquellos que utilizan la democracia para acabar la democracia son los más fuertes al momento de discutir un tema de control electoral? Realmente no sé, yo creo que nosotros estamos poniendo todo el conocimiento del país, de las autoridades, hemos señalado, hemos hecho un gran esfuerzo por descifrar todo este entramado corrupto para destruir la verdad electoral y para bloquear y doblegar la voluntad popular. Yo creo que el país tiene que reaccionar contra esta amenaza, porque esto no es un simple fraude, no es un simple delito. Esto es un asunto no solo de seguridad nacional. Aquí estamos jugándonos el futuro de nuestra democracia. A partir de ahora, o tenemos futuro democrático o ya no tenemos más democracia. Bueno, y es que faltan pocos días, Caterina, para el día de elecciones Así es, y la pues, situación se pone compleja. Al momento en el que tenemos este diálogo Sí. con Sergio Alzate de Colombia Transparente, digamos que apenas conocemos las investigaciones y los llamados de atención que ha adelantado la Procuraduría Y la contra el Fiscalía señor también. Alexander Vega y la Fiscalía, donde se han recolectado las pruebas de todo este fraude que han entregado los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, que ha entregado Colombia Transparente. César Gaviria también fue citado. Que ha entregado también el presidente del Congreso, Así, el sí. doctor Juan Diego Gómez, quien ha sido contundente en la explicación de cómo existió un fraude sistemático que favoreció a la coalición de partidos uno de los candidatos. del pacto histórico. Exacto, sí, sí. Entonces, esos son los hechos indiscutibles. ¿Qué fue lo que pasó con el software de las elecciones, Sergio?
Bueno, con respecto al software, no es un solo software, son varios software. Hay un software de preconteo, hay un software que escanea también los E14 de los delegados, que se llama ICR delegados. Hay un software que es el software de escrutinio, y este software de escrutinio tiene varias etapas. Hay un software que es de auxiliar, hay un software que es municipal, hay un software que es departamental, que es regional. O sea, tiene esas, es un solo software que tiene lo que es la auditoría o lo que es el escrutinio regional. Y hay un software adicional que es el que Indra le proveyó al Consejo Nacional Electoral, que hace el consolidado nacional, el escrutinio nacional, y lo transmite, hace la transferencia de esta información. Hay varias, es que es muy complejo esto, no para entenderlo, sino para aceptarlo. La manija hoy por hoy del día de elecciones no la tiene directamente la registraduría, sino que pasó a manos del Consejo Nacional Electoral para tomar un montón de determinaciones frente a lo que sucedió el 13 de marzo. Pero hombre, es que los consejeros del Consejo Nacional Electoral son un grupúsculo de candidatos que los pusieron los partidos políticos. No hay cómo creer en la capacidad intelectual y jurisprudencial de ellos. Voy a dejarle esa pregunta cuando volvamos de un corto break de comerciales. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias, hoy preguntándonos sobre los riesgos que tenemos acerca de un posible fraude electoral el próximo domingo, cuando los colombianos nos aprestamos a asistir a las urnas, ojalá en libertad, conciencia democrática y masivamente la ciudadanía a poder elegir cuál es el futuro y el presidente que cree nos merecemos. Juan. No, le estaba redondeando la pregunta al doctor Sergio Alzate, y es esta. Sin duda hubo un fraude electoral el 13 de marzo. El único que no piensa así es el ministro del Interior y quien se ganó 532.000 votos. Esos son los únicos que... y el registrado. Pero tenemos un problema, el Consejo Nacional Electoral. Esos consejeros son puestos por los partidos políticos, que de jurisconsultos no tienen nada, pero están tomando unas decisiones allí. La pregunta es esta. Este domingo que se acerca, que es el día de elecciones, usted, un hombre que ha estado metido en todo lo de escrutinio, revisando y tal, ¿confía en que el registrador vaya a hacer las cosas correctamente como lo está diciendo? ¿Que no tenemos por qué preocuparnos? Realmente aquí lo más grave y lo que hemos insistido es que se haga una auditoría no al software de Indra, o no solamente al software de Indra. Es que se han negado de manera continuada a hacer una auditoría al código fuente que tiene el software de la empresa Disproel. Disproel tiene el 95% del proceso electoral, y el software que Indra le proveyó al Consejo Nacional Electoral es solo del 5% de lo que corresponde al proceso electoral. Entonces aquí es gravísimo que no hayamos podido acceder aún al código fuente, porque ese es el que puede permitir un gran fraude, y ese es el que haría que el software de Indra se convertiría como en una urna embarazada, como cuando abren una urna y en los puestos de votación y ya la urna tiene unos votos ahí metidos. A eso equivale en términos digitales tener el software de Indra, y el software de Indra viene a ser la urna y los votos ya embarazados vienen desde el software de Disproel. Si va a haber un fraude en las elecciones presidenciales, va a ser en el código fuente que usa la empresa Disproel, porque ese es el que no se ha permitido auditar en su código fuente. Por eso ahí es donde está el riesgo electoral. Por eso, ¿usted cree que va a haber fraude electoral de nuevo este domingo? Claro, si no permiten. Sin ninguna duda. Va a haber fraude electoral, no tengo ninguna duda.
Eso es la conclusión. Y mire, Juan, que son 3 aspectos por los que la Fiscalía en este momento está investigando al registrador Alexander Vega. El primero que acabamos de mencionar, que es el de los jurados que pudieron votar doble, los jurados, la forma en la que fueron perfilados y seleccionados y donde existen grabaciones que dan fe y testimonio de que efectivamente así ocurrió, y las pruebas obviamente que han sido recaudadas, que se encuentran ya en poder de las autoridades pertinentes. La segunda razón por la que también es convocado el registrador es por el presunto fraude, además a una resolución judicial donde ellos, por orden del Consejo de Estado, debían tener su propio software, pero se han quedado desalquilándolo para que sea el privado quien pueda defenderse en la patente de derechos de autor de que no puedan ingresar a su software y no pueda ser indagado. Y es allí donde ocurre, desafortunadamente, esa transmisión de datos que además se presenta de forma sistemática. Expliquémosle un poco, Sergio, a nuestros televidentes cómo fueron los porcentajes que ustedes observaron, donde el 82% de la votación alterada favorece a una colectividad en particular, en tanto el 18% al resto de partidos tradicionales. ¿Y a quién le quitaron y a quién le pusieron? ¿Cómo pasó lo del 13 de marzo? Bueno, lo del 13 de marzo es que en el software que usa la empresa Disproel se encuentran de manera sistemática alteraciones a los resultados electorales. Se encuentra alteración a los resultados electorales de los E14, del E14 al E24. La información que está en los E14 es diferente a la que hay en los E24. El E24 es el consolidado. Y entonces aquí, cuando empieza ese consolidado regional, aparecen estos 580.000 votos para el pacto histórico, pero es que lo grave es que aparecieron 497.000 votos o votantes adicionales. Entonces, se aumentaron la cantidad de votantes y luego a los partidos pequeños le quitan 165.000 votos, y esos votos nuevos, más los 165.000 votos que le quitan a los partidos pequeños, se reasignan después en los partidos grandes en 18% y en un 82% para el pacto histórico. Eso es lo que ocurre en el software de Disproel, pero eso es lo que ocurre al inicio de los procesos de escrutinio, en los primeros 4 días. Con posterioridad ya vienen apareciendo otros parámetros que tienen que ver con la doble votación. Entonces, en la parte municipal, en lo que son los comités auxiliares de votación, allí de escrutinio, en estos comités, las comisiones auxiliares de escrutinio, aparecen unos votos, y cuando se suman estas comisiones auxiliares y se da la comisión municipal, que es la suma de todas estas comisiones auxiliares, aparecen dobleteados los votos para ciertos partidos y para ciertos candidatos. Eso es otra forma y es otro patrón de alteración. Pero también hay algo gravísimo, y es que cuando el consolidado de Disproel termina una información y hace la migración de datos al software de Indra, sin ninguna justificación aparecen 17.000 votos más. Entonces, aquí de manera sistemática y al interior de los partidos, los candidatos más fuertes reciben hasta 15.000 votos, 7.000, 8.000 votos de más, sin ninguna justificación, y a los candidatos pequeños les quitan. Entonces, se ve que de manera sistemática a los pequeños les quitan y a los grandes les ponen, y sin ninguna justificación, sin ningún soporte en un documento electoral. Claramente eso es una manipulación de los resultados electorales. Esa manipulación de los resultados electorales se llama fraude a las elecciones. ¿Cómo es posible que tengamos al señor Alexander Vega sentado hablándonos de que sí, que esta vez todo va a salir muy chévere y que a las 7 de la noche tendremos resultados? Pero ¿qué resultados nos va a entregar? Pues tenemos el mismo software, las mismas personas, los mismos jurados. Solo han cambiado 5.000 mesas de las más de 112.000 que tiene el país. Entonces, aquí realmente son los mismos jurados. El 90% son los mismos jurados, y pues siguen siendo los mismos software sin auditar el código fuente de la empresa Disproel, que es donde está el problema, donde se han visto todas las alteraciones de los datos. ¿De quién es ese software de Disproel? ¿De quién? Es la empresa Thomas Gregg & Sons. Oh, pero esa es donde estaba
el señor Juan Manuel Santos como socio. Sí, y no solo eso, sino que el gerente de informática de la registraduría era el representante legal de Thomas Gregan Sons, que es hoy Disproel, y también era el representante legal de Indra. Ambas empresas se ganaron los contratos de la registraduría. Y no solo eso, él reconoció a la senadora María Fernanda Cabal en una certificación que él era la persona que había hecho tanto los estudios previos como los pliegos de condiciones, y hoy por hoy es el enlace para la implementación, la operación y supervisión de todo esto. O sea que él estuvo antes, durante y después. Él es el hombre orquesta de todo este proceso, y hoy por hoy ese fraude tiene que mirar hacia ese nombre y hacia esas personas. Claro, nosotros lo habíamos discutido, Caterine, antes, que quien fuera el hombre de Indra y también de la otra empresa estaba de director, y entre otras cosas porque el registrador habla con muchas mentiras y dice que es que él no tiene nada que ver en las elecciones. O sea, el señor que estuvo manejando pliegos de condiciones y demás al interior de la registraduría. No, es de locos, esto es de locos. No, esto es de locos. La procuradora le exige al registrador que debe responder las inquietudes de los partidos. Lo han tenido que entutelar, no ha querido responderle a las colectividades. Se han puesto derechos de petición. El señor guarda absoluto silencio. Asegura que además los audios sobre fraude electoral no son ciertos, que además han sido revelados por colegas de medios de comunicación y por supuesto Colombia Transparente. Y bueno, ahí tenemos esa demanda donde han citado incluso a candidatos presidenciales, Ingrid Betancourt. Federico Gutiérrez también. Ha estado también el señor Gómez. Ah, sí, Enrique Gómez. Enrique Gómez, dentro de los citados, pero a mí me preocupa mucho las garantías que puedan existir. Sin embargo, Sergio, no podemos desistir y nos toca invitar a toda la gente a participar masivamente. ¿Usted cree que una votación masiva puede detener esa alteración en los sistemas? Absolutamente. La mejor fórmula contra el fraude electoral, aparte de las auditorías y de la intervención de los entes de control, es que la totalidad del país se movilice, porque si no, si usted se queda en su casa, van a votar por usted. Se tiene que movilizar, porque si no, van a votar por usted. Hay un manejo que se está investigando también desde la Fiscalía que fue muy delicado. 300.000 personas les cambiaron sin ninguna justificación su sitio de votación. Hay que mirar entonces si esas personas que les cambiaron sin ninguna justificación el sitio de votación terminaron siendo votos que aparecieron de manera fraudulenta con posterioridad, porque ese manejo se dio por la misma empresa, se dio con estos mismos software. Aquí hay que ponerle un zoom, porque de ahí puede salir algo importante y revelador. Que me gusta que el Tribunal Superior de Cundinamarca son tan autónomos de la Corte Suprema de Justicia, Caterine. A mí me gusta eso. Ese tribunal es tremendamente fuerte y estudioso, más que la Corte. Son más estudiosos que los de la Sala Penal de la Corte, por ejemplo. ¿Qué no me gusta? Que el ministro de la política en Colombia sigue insistiendo que no hubo fraude. Eso sí me preocupa. Bueno, pues Sergio, estaremos muy atentos y revisaremos con usted luego de este proceso del domingo cómo quedaron entonces los resultados y efectivamente qué pasó, si se pudieron resolver algunas dudas, porque a esta fecha todavía no conocemos ni siquiera quiénes son los próximos congresistas que tendrán que tomar posesión el próximo 20 de julio a raíz de todas las quejas que hay instauradas por las irregularidades en la jornada del pasado 13 de marzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y una feliz noche. Feliz noche para ti, Caterine, y para ti, Juan Fernando. Un saludo muy especial para los televidentes de Tendencias. Gracias, Sergio. Un abrazo para ti. Y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias Colombia, a votar, a participar, por lo que usted elija, por lo que usted quiera, por lo que usted crea. Pero hagámoslo y hagámoslo de forma masiva. Feliz noche.